El sueño es crítico para la salud de cualquier ser humano. Tristemente, hay personas que no pueden conciliar el sueño y el sueño es importantísimo. El sueño nos permite recargarnos, nos permite descansar, nos permite llenarnos de fuerza para la actividad del día siguiente. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. Hoy vamos a hablar de uno de esos trastornos del sueño que se denomina el parasomnio, y para ello nos acompaña el doctor Adrián Zamora, quien es neurólogo, especialista en medicina del sueño de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Zamora, bienvenido nuevamente a Cuida tu Salud. Hola Diego, buenas tardes y gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir y por hablar de un tema que no sé qué tan conocido sea. Sé que la falta del sueño es un problema para muchos, pero los parasomnios es algo muy recurrente entre las personas. ¿Y qué es parasomnios? Pues Diego, es una pregunta interesante porque si bien son muy frecuentes en la población general, los pacientes no suelen consultar mucho por parasomnios. Técnicamente los parasomnios se definen como conductas, movimientos, vocalizaciones o experiencias que ocurren predominantemente durante el sueño y alteran la calidad de sueño de los pacientes. Sí, porque yo le confieso algo, es la primera vez que yo escucho la palabra parasomnio, inclusive buscándola en internet, pues uno asocia, oiga, yo sí he escuchado esto, pero el término como que no está muy arraigado en la población en general, ¿o sí? No, no está muy arraigado, está más arraigado algunos tipos de parasomnios muy frecuentes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, los somniloquios, que es hablar dormido. Las pesadillas, por ejemplo, son fenómenos frecuentes, sobre todo en la infancia, pero no están catalogados como tal o identificados como una enfermedad como tal. O sea, para ponerlo de una manera sencilla a quienes nos están escuchando o viendo en estos momentos, el parasomnio es como una sombrilla de todos los trastornos que puede tener una persona durante su lapso de sueño, ¿correcto? Exactamente, esa es una definición muy buena y es que es un término que agrupa diferentes conductas anormales no deseadas que puedes presentar durante el sueño, que pueden ir desde vocalizaciones pequeñas hasta conductas motoras y conductas muy complejas durante el sueño. ¿Cuáles son los tipos de parasomnios más comunes? Pues los tipos de parasomnio se clasifican según los estadios de sueño. Entonces tenemos dos estados de sueño, que es el sueño no REM o de ondas lentas, que es predominantemente en la primera fase de la noche y es cuando tú estás más profundo. Y está el sueño REM, que se presenta más entrada la noche y es cuando tu corteza cerebral está más activa durante el sueño, los ojos, los movimientos oculares se presentan y presentas actividad onírica. Pero los parasomnios se clasifican en los del no REM y en los del REM. Ok, ¿y en los no REM qué hay? En los no REM lo más frecuente son los despertares confusionales y luego vienen el ¿Qué eso es? ¿Que uno se despierta y no sabe dónde está? ¿O? Exacto, que te despiertas durante unos minutos muy breves, no sales de la cama, no sabes dónde estás y luego vuelves a retomar el sueño. Dentro de los no REM, el segundo más frecuente es uno muy popular, que es el sonambulismo, que se caracteriza porque sales de la cama, es un despertar confusional en el que sales de la cama. Luego vienen los terrores nocturnos, ¿sí? En los cuales son mucho más frecuentes en niños y son mucho más llamativos porque el niño grita, está llorando desconsoladamente. Esos son los parasomnios del sueño no REM. Y los del sueño REM, el más frecuente y en donde ha habido un campo de investigación muy interesante últimamente es el trastorno de conducta del sueño REM, ya que es aquel parasomnio en el cual el paciente actúa sus sueños y los actúa con violencia. Se ha asociado que este parasomnio puede asociarse más adelante a enfermedad de Parkinson puntualmente. Y dentro de los parasomnios del sueño REM también tenemos las pesadillas, es muy típico. Diego, importante saber que las pesadillas son diferentes a tener un mal sueño. Creo que todos hemos tenido un sueño. Claro, pero ahí quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el terror nocturno, que es un parasomnio dentro del no REM, con pesadillas, que está dentro del REM, y con un mal sueño? Digamos que los terrores nocturnos son de niños, pero frecuentemente se presentan en la primera mitad de la noche. El niño grita, se levanta, está desconsolado y al día siguiente no se acuerda de nada, son más de la infancia. Las pesadillas hay un contenido de una imaginación visual, hay un contenido visual del sueño, generalmente de connotación negativa. Te levantas de la cama
Y las pesadillas tienden a repetirse, tienden a repetir un patrón, son más de los adultos y en la segunda mitad de la noche. ¿Y mal sueño? Digamos, el contenido onírico negativo es cuando tú tienes un sueño con una carga emocional negativa sin que eso te despierte. Pesadillas que tú te despiertas. Okay. Mal sueño es algo de un contenido que no te gusta. O sea que cuando decimos tuve una pesadilla anoche, está mal utilizado, el sí. término. Generalmente los pacientes, pesadilla técnicamente es que te levantes y que te levantes asustado, que recuerdes el contenido del sueño y ese recuerdo se va, creo que nos ha pasado a todos, que se va diluyendo, como difuminando durante el día, pero tú te acuerdas qué es. Y algo interesante de las pesadillas es que pueden estar asociadas a trastorno por estrés postraumático y ser la misma pesadilla recurrente en la noche. ¿Por qué suceden los parasomnios? Pues hay varias hipótesis al respecto. La número uno es que hay una ruptura entre los límites entre el estado de alertamiento y el estado del sueño. O mejor aún, entre la transición del sueño a alertamiento. Te lo pongo en términos coloquiales, es como si se te trabara un cambio de la caja, ¿sí? Y ese cambio te hiciera quedar en un intermedio entre no estar completamente despierto ni tampoco estar completamente dormido. Y hay otras teorías, y es que hay aumento en un neurotransmisor que se llama serotonina, hay otras teorías que dicen que hay unas zonas del cerebro que tienen una actividad de sueño coexistiendo con otras actividades de vigilia. Hay varias hipótesis al respecto. ¿Los parasomnios pueden ser hereditarios o no? Pues digamos que el único parasomnio que se ha identificado claramente con un gen del antígeno leucocitario humano son los sonámbulos. Y tú generalmente ves que hay cierta agrupación de pacientes con parasomnios en núcleos familiares. Por ejemplo, en la consulta de sueño institucional tengo un grupo de pacientes que el papá tiene trastorno de conducta de sueño REM, el abuelo, el papá tiene sonambulismo y el hijo tiene pesadillas. Entonces sí ves una tendencia a agruparse por núcleos familiares. Cuando estamos hablando de esto, uno lo interpreta como, sí, no está durmiendo bien, pero no dimensiona la gravedad de padecer algo de esto. ¿Qué tan grave puede ser pues mira, sufrir de parasomnio? Eso es una muy buena pregunta porque un mensaje importante de este podcast es que la gran mayoría de los parasomnios, sobre todo los no REM de la infancia, son transitorios y se van a resolver con la vida adulta. No todos llegan al punto de ser identificados como una enfermedad o algo por lo que hay que ir al médico. Puntualmente los despertares confusionales o el sonambulismo, la gran mayoría de las veces no llegan hasta el umbral de ir a un médico. El trastorno de conducta de sueño REM sí, y se ha visto que está asociado no solamente a enfermedad de Parkinson, sino a otras enfermedades neurodegenerativas a futuro. ¿Y la diferencia entre parasomnio e insomnio? Insomnio es una dificultad para conciliar el sueño, mantenerlo o despertarse a una hora más temprana de la deseada. Y el parasomnio como tal es un fenómeno que ocurre ya con el paciente dormido. ¿Cómo se diagnostica el parasomnio? El diagnóstico es clínico, se basa en una historia clínica y básicamente depende mucho del relato del acompañante del paciente o su compañero de cama. En algunos casos, en el laboratorio de sueño podemos hacer estudios de videopolisomnografía, o sea, un registro tuyo mientras duermes, y podemos ver algunos cambios, sobre todo en el trastorno de conducta de sueño REM. Pero, pues, en resumen, el diagnóstico es clínico, se basa en un relato de un paciente. ¿Y esto le sucede a ese paciente todos los días o son episodios esporádicos? Pues eso es una pregunta muy buena porque generalmente, digamos, los despertares confusionales, las pesadillas son esporádicas. El trastorno de conducta de sueño REM, el de actuar los sueños, ese es un parasomnio que se presenta casi todas las noches. ¿Y eso tiene algún impacto en la relación de pareja, por ejemplo? Sí lo puede tener un impacto grave, entre otras cosas porque, Diego, te pongo un ejemplo y es que si tu pareja tuviera sonambulismo, tú estarías preocupado de que se levantara de la cama, de que pudiera lesionarse. Entonces, básicamente, en ese aspecto pueden afectar la sensación de seguridad que tiene la pareja. Dentro de los parasomnios hay conductas estereotipadas, en algunos de ellos, que los hacen tener un nombre y apellido propio. Entonces, puntualmente hay uno que se llama sexomnia, que son conductas sexuales estereotipadas durante el sueño, preferiblemente durante el sueño no REM, o trastorno de alimentación durante el sueño. Son pacientes que se levantan inconscientemente dormidos a comer cosas en la nevera y comen cosas que no son,
digamos, alimentación como tal. Se pueden comer la comida del gato, el café crudo, manipular cuchillos. Entonces hay un mundo de conductas y hay un mundo como tal de parasomnios. ¿Y esto es muy frecuente entre la gente? Porque yo, Pues- escuchando todo lo que me está diciendo, es como lo he visto en las películas, pero no en la vida real. Sí, pues es poco frecuente que lo reporten los pacientes. Puntualmente, por ejemplo, lo que te contaba, el trastorno de conducta sexual durante el sueño, que se conoce como sexomnia, es por su connotación, de pronto los pacientes se avergüenzan o no quieren contar eso, pero sí son relativamente frecuentes. En los niños, por ejemplo, los despertares confusionales pueden ser de un 20%, el sonambulismo puede ser del 15-20% de la población, son relativamente frecuentes. Pueden ser peligrosos más allá de autoinfligirse un daño, que una persona que tenga alguno de esos trastornos le inflija daño a su pareja o a la persona con la que comparte la habitación o a alguien en la casa. Sí, digamos, lo primero es que pueden tener conductas riesgosas durante el sueño, que pueden ponerlos en riesgo físico. Y lo segundo es que algunos de ellos, como por ejemplo el trastorno de conducta del sueño REM o algunos tipos de sonambulismo, se han asociado con actividades motoras muy complejas, algunas de ellas conducta violenta durante el sueño, con las connotaciones médico-legales que eso puede tener. Uy, ¿cómo así que médico-legales? Sí, porque algunos de los pacientes que tienen parasomnios con actividad motora muy compleja y agresiva, y se ha descrito en reportes de caso, pueden tener accidentes, pueden tener conductas violentas, como por ejemplo manipulación de armas en el sueño. Y volviendo a la sexomnia, trastorno de conducta sexual durante el sueño, puede ser justificado en algún momento bajo un diagnóstico médico a conductas sexuales inapropiadas porque estoy dormido y tengo un parasomnio. ¿Qué lo detona? Pues ahí, ¿O qué los detona? eso es una pregunta bien interesante porque parte del tratamiento es controlar los detonantes. El detonante número uno es la privación crónica de sueño y todo aquello que fragmenta o interrumpe tu sueño. Si vamos a la pregunta inicial en la que hay una alteración entre la transición del sueño a la vigilia, todo lo que sea altere la continuidad del sueño, como por ejemplo ruidos, despertares frecuentes, fiebre, cuando una persona tiene alguna infección, algunos medicamentos pueden ser detonantes de parasomnios. Pero el número uno es la privación de sueño. Y voy con ¿esto se puede curar o solamente se mitiga y ya? Los tratamientos, eso es muy importante, son sintomáticos. No hay un medicamento aprobado específicamente para este uso, ni por la FDA ni por el INVIMA. Tú usas medicamentos que sabe que controlan los síntomas como sedantes, antidepresivos, algunos antiepilépticos, que responden generalmente muy bien, pero no hay un tratamiento específico para este tipo de enfermedades, pero sí tienen una buena respuesta terapéutica. Claro, pero requiere de la ingesta de esos medicamentos por el resto de tu vida. Requiere la ingesta por un periodo de tiempo y dependiendo sobre todo de la gravedad del impacto que tenga el tipo de parasomnio en tu calidad de vida. Y de los casos que usted ha visto, estudiado, leído al respecto, ¿el impacto sobre la calidad de vida de las personas sí es muy alto? Pues generalmente el que llega a la consulta de sueño, Diego, es porque ya tiene algún impacto en su calidad de vida. Sobre todo he tenido pacientes con sonambulismo que asumen conductas riesgosas durante la noche. Otros pacientes con sonambulismo que han tenido fracturas, por ejemplo, fracturas en la mano por caídas. Otros pacientes que han tengo un paciente con trastorno de alimentación durante el sueño REM, que él come mucha comida y se engorda en la noche, entonces ha aumentado de peso, es un riesgo metabólico. Entonces yo diría que, volviendo a tu pregunta, que sí tienen un tratamiento, que sí hay una forma de diagnosticarlos y que sí generalmente es una condición que va a durar un tiempo. Técnicas como la meditación, la relajación, la respiración, el ejercicio intenso, no digo que antes de irse a dormir, pero sí un par de horas antes de irse a dormir, también son usados como medicamento, Claro. como tratamiento, perdón. Como intervención siempre, y el ejercicio tiene un papel fundamental. Creo que a veces subestimamos el papel y el poder que tiene el ejercicio. Y otras técnicas de relajación como el mindfulness, el yoga. Tengo una paciente, por ejemplo, Diego, que ya hace tai chi.
entonces en las noches, en su habitación. Y todo esto ayuda a consolidar los periodos de sueño y a evitar la fragmentación del sueño que se asocia con parasomnios. ¿Esto le da más a mujeres o a hombres? ¿Es más frecuente en mujeres, hombres? Es igual, está muy, muy en 50-50. Digamos, el trastorno, con excepción del trastorno de conducta de sueño REM, que se ha descrito tradicionalmente más en hombres, y el trastorno de conducta sexual del sueño REM, que está descrito más en hombres que en mujeres. ¿Es posible que los parasomnios se manifiesten durante un periodo muy corto de sueño, como la siesta, por ejemplo? Sí, claro. Incluso, no sé si te ha sucedido, pero durante algunos periodos de siesta tú alcanzas a soñar. Incluso lo cual habla de una consolidación de tu sueño durante un periodo muy corto de sueño. Si se alcanzas a soñar, puedes tener manifestaciones del sueño REM, como pesadillas, por ejemplo. Entonces se puede manifestar durante las siestas, eso es una realidad. ¿Esto es una enfermedad vergonzante? Es decir, la gente se avergüenza, y saquemos la sexomnia de este grupo, pero una persona que se levante por la noche o que vaya a comer algo con comida de perro y eso los avergüenza y por eso no vienen, o no vienen por sencilla ignorancia de que esto es un trastorno que hay que tratar. Yo pienso que no diría que es algo vergonzante como tal, sino que las personas lo vuelven algo anecdótico. ¿Sí? Los sonámbulos, existe esta imagen caricaturesca, el sonámbulo con los brazos así. Entonces, hasta que no sucede algo que afecta a su calidad de vida o los pone en riesgo, no pasa el umbral de enfermedad. Y digamos, los pacientes que he visto con trastorno de alimentación del sueño REM, la mayoría asociados a consumo de fármacos hipnóticos, ellos mismos son los que vienen preocupados, ¿sí? Porque están aumentando de peso, porque ven el reguero de comida el otro día, porque sus propias familias los llevan. O sea que no diría que es vergonzante, con excepción del trastorno de conducta sexual de sueño REM. ¿Cuál es la diferencia entre parasomnio con narcolepsia? Narcolepsia es que uno se queda dormido. Sí. La narcolepsia como tal es una enfermedad en la cual tú tienes una disminución de producción de las hipocretinas en la parte posterior de tu hipotálamo, que básicamente las hipocretinas, Diego, son como la cafeína natural del cerebro, lo que te hace mantenerte despierto todo el tiempo. Y al disminuir su producción tienes manifestaciones como cataplejía, ataques súbitos de sueño, alucinaciones del sueño, parálisis del sueño. ¿Cataplegia es? La cataplegia es una pérdida del tono muscular debida y de la conciencia debido a una irrupción del sueño REM en tu periodo de vigilia. Y digamos, la narcolepsia es una enfermedad que se caracteriza por hipersomnio, un aumento de la somnolencia durante el día, más todo esto que te digo, cataplejía, alucinaciones durante el sueño, parálisis de sueño. Y los parasomnios son fenómenos anormales que se presentan con el paciente ya dormido como tal. Esto es muy interesante, doctor, porque uno se empieza a acordar de temas que tienen que ver con el sueño y cosas que le cuentan a uno de los compañeros y demás. ¿La parálisis del sueño qué es? ¿Y está asociado con parasomnio o no? Eso es muy interesante, Diego. La parálisis del sueño es un parasomnio del sueño REM. Y básicamente es que tú sientes que no puedes moverte, que estás paralizado en el momento en el que estás pasando de sueño a estar despierto. Eso generalmente es algo transitorio, dura unos segundos o minutos y se va resolviendo espontáneamente. Y fisiopatológicamente es el reflejo de la pérdida de tono muscular que tenemos todos durante el sueño REM, que se mete un poco, esa pérdida muscular del sueño REM, esa pérdida del tono muscular del sueño REM se mete un poco en tu estado de vigilia. Es algo muy angustiante y es algo que es muy frecuente. La causa número 1 de parálisis del sueño es la privación crónica de sueño, la falta crónica de sueño. Doctor, no sé si nos está quedando algo de todo lo que hemos venido hablando, alguna pregunta que yo no le haya formulado, algo que le quisiera decir a las personas que nos están viendo y escuchando. Sí, primero agradecerte la invitación para hablar de este tema que es bien interesante y apasionante, es frecuente. Y un mensaje grande es que si bien no todos los parasomnios o conductas anómalas durante el sueño llegan a la categoría de enfermedad, algunas de ellas cuando interrumpen tu sueño, cuando son de gravedad suficiente, te ponen en riesgo tu integridad física o tu salud, requieren una consulta y una evaluación por medicina especializada del sueño.
Bueno, doctor Zamora, muchísimas gracias por este tiempo y este espacio y espero verlo nuevamente para conversar de alguno de los cientos de temas que salieron hoy. Bueno, Diego, muchas gracias a ti y gracias por este espacio. Y a ustedes que nos están viendo o escuchando desde YouTube o Spotify u otras plataformas, muchísimas gracias también. Y les recuerdo suscribirse a las plataformas de podcast o que activen la campanita en YouTube para que sepan que cada semana hay un nuevo capítulo de Cuida tu Salud. Que tengan un muy feliz resto de semana. Hasta luego.